Hola, Dios te bendiga. Bienvenido al ministerio Escuela Faro de Luz. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo o Espíritu Santo. Alguien me envió la siguiente pregunta. ¿Por qué en la Biblia en muchas ocasiones se llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios? Bueno, el día de hoy vamos a ver ciertas evidencias tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía para tener una idea clara acerca de la identidad del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que realmente se enseña en la Biblia y en el Espíritu de Profecía en referencia a este ser? En primer lugar, nosotros podemos encontrar que se habla del Espíritu Santo como siendo enviado por Dios el Padre. O sea, el Dios el Padre envía al Espíritu Santo. Si leemos Salmos 104, versículo 30, dice allí: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Así que tenemos evidencia allí de que Dios el Padre envía al Espíritu Santo. En Juan 14, 26 leemos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que en estos dos textos de la Biblia, tanto en el Salmo 104.30 como en Juan 14.26, leemos que Dios el Padre es quien envía, Él enviará al Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a la idea, porque algunas personas sugieren que el Espíritu Santo es el mismo ser, la misma esencia de Dios el Padre, que Dios el Padre y su Espíritu pues no son dos personas distintas y separadas. Hay una cita que aparece en el manuscrito 66 de 1899 que dice lo siguiente: debemos darnos cuenta de que el Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es una persona, camina por estos terrenos invisible a los ojos humanos, que el Señor Dios es nuestro guardián y ayudante. Él escucha cada palabra que pronunciamos y conoce cada pensamiento de la mente. Ahora, resulta bastante ilógico considerar al Espíritu Santo, pues el mismo ser, la misma esencia o la misma identidad de Dios el Padre, cuando el Espíritu de Profecía nos dice claramente que debemos entender o debemos darnos cuenta que el Espíritu Santo es tanto una persona, así como Dios es una persona. Así que cuando la Biblia dice que Él envía, cuando envías tu Espíritu, o el Padre enviará al Espíritu Santo, pues el Padre enviará a una persona, no se va a enviar a sí mismo, no es el Padre que envía su propia esencia, su propio ser, o algo que se refiere a su propia identidad. No, el Espíritu Santo es alguien distinto y separado de Dios en cuanto a persona o identidad personal se refiere. El Espíritu Santo es una persona, así tanto como lo es Dios el Padre. Si tu percepción en cuanto al Espíritu Santo disminuye de esto, pues estás en un error. Debes considerar al Espíritu Santo una persona tanto como Dios. Ahora, así que vamos por aquí. Esta no es la única información que encontramos en la Biblia. También la Biblia dice que el Espíritu Santo es enviado por el Hijo, o sea que es enviado por Cristo. No solo es enviado por Dios el Padre, también es enviado por el Hijo. Dice Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Según estos dos pasajes de la Biblia, el que envía al Espíritu Santo aquí es Cristo. Así que se nos dice que es enviado por el Padre, pero también hay información que dice que es enviado por Cristo. Ahora, en cuanto a la idea que muchos sostienen también, que el Espíritu Santo es el mismo ser de Cristo, la misma persona, o Cristo mismo, literalmente hablando, o de alguna forma su naturaleza divina, su espíritu divino, y hay toda clase de ideas, pues hay citas que voy a compartir a continuación, bien claras del Espíritu de Profecía, que dejan este asunto resuelto para siempre, y nos deja clara la idea de que el Espíritu Santo y Cristo no son la misma persona, no son el mismo ser, no son la misma identidad. Y no es la naturaleza divina de Cristo como muchos sugieren. Por ejemplo, esta cita de Mensajes Selectos, tomo 3, página 151, párrafo 1, dice: el Espíritu de su Padre Celestial animaba y regulaba su vida. Así que el Espíritu Santo animaba y regulaba la vida de Cristo. Si fuese Cristo mismo, no podría decirse que Él se animaba y se regulaba a sí mismo.
Manuscrito liberado, volumen 20, página 324, párrafo 2, es una cita original del manuscrito 93 de 1893. Dice que el Espíritu Santo personifica a Cristo, pero es una personalidad distinta, así que lo dice aquí con claridad. El instructor de la juventud, 23 de agosto de 1894, párrafo 3, dice: los ángeles acompañaron a Jesús cuando vivió en la tierra bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Según esta cita, Cristo vivió bajo la dirección o bajo la guía del Espíritu Santo. No puede referirse a su propio ser, a su propia persona o naturaleza divina, porque sería un poco incoherente decir que Cristo fue guiado por sí mismo o fue guiado por su propio ser o por su propia persona. Esto no tiene nada de sentido. Manuscrito 49 de 1894 dice que mientras Él, en referencia a Cristo, suplica fuera de nosotros como un agente externo a nosotros, dice, el Espíritu Santo obra y suplica dentro de nosotros, dando a entender con claridad que se trata de dos seres distintos. En el instructor de la juventud, 12 de diciembre de 1895, párrafo 2, dice: mientras Jesús contemplaba las ofrendas que se llevaban como sacrificio al templo, el Espíritu Santo le enseñó que su vida debía ser sacrificada por la vida del mundo. Así que Cristo fue enseñado por el Espíritu Santo. Si fue enseñado por el Espíritu Santo, definitivamente Él no era el Espíritu Santo que le enseñó. Es algo obvio. Mensajes Selectos, tomo 1, página 403, párrafo 2, dice: Cristo nuestro mediador y el Espíritu Santo interceden. Aquí la hermana Joy habla en términos plurales en cuanto a Cristo y al Espíritu Santo. Ellos interceden, son dos personas, dos seres distintos, interceden constantemente en favor del hombre, pero el Espíritu Santo no intercede por nosotros como lo hace Cristo. Yo creo que es una cita que no necesita ni explicación. Lucas, dice, en realidad es la carta 218 de 1906. Dice: el mismo Espíritu Santo que moraba en Cristo, cuando les impartía la instrucción que constantemente recibía, iba a ser la fuente de su inteligencia. Se refiere al cristianismo, a la iglesia cristiana. El Espíritu Santo iba a ser la fuente de su inteligencia y el secreto de su poder para hacer la misma obra que Cristo mismo había hecho. Así que así como Cristo, en Cristo moraba el Espíritu Santo, obviamente no era el mismo Cristo, morando dentro de Cristo mismo, no tiene lógica alguna esto. El Espíritu Santo era otra persona fuera de Cristo y moraba en Cristo. Es el mismo Espíritu Santo que va a morar ahora en nosotros y nos va a ayudar. Y la última cita es la Review and Herald, 5 de noviembre de 1908, párrafo 6, dice: a Jesús, que se despojó de sí mismo por la salvación de la humanidad perdida, le fue dado sin medida el Espíritu Santo. Si a Él le fue dado el Espíritu Santo, no tiene sentido decir que el Espíritu Santo es la naturaleza divina de Cristo, porque Él nunca la perdió. Él nunca se quitó la naturaleza divina. A Cristo no le fue dada naturaleza divina. Esto no es correcto, no hay ninguna cita que diga tal cosa, porque Él siempre la tuvo. Él siempre fue divino, incluso cuando fue humano, simplemente la ocultó. Pero no, a nadie le dio la naturaleza divina, Él siempre la tenía. Así que el Espíritu Santo no es la naturaleza divina de Cristo. Tampoco es su Espíritu divino, porque ese Espíritu divino estaba morando en un templo de carne. Le fue dado el Espíritu Santo, le fue dado el poder de la tercera persona, la divinidad. Esta otra persona distinta de Cristo le fue dado, así como nos es dado a nosotros. Así que queda clara la idea de que aunque el Espíritu Santo es enviado por Cristo, pues no es Cristo mismo. Hablando en términos literales, hay un sentido en el que sí es Cristo mismo en cuanto a carácter se refiere, así como Cristo es como el mismo Padre. Eso lo he explicado en otro video, que por curiosidad, si te interesa ver la explicación de esas citas donde el Espíritu Santo se presenta como Cristo mismo, pues lo voy a dejar en la descripción de este video. Ahora, buscando un poco más de evidencia, también la Biblia dice que el Espíritu Santo procede o proviene de Dios el Padre, y esto tristemente ha llevado a muchos a desarrollar ideas un poco fantásticas en cuanto al Espíritu Santo, como que si el Espíritu Santo procede de Dios el Padre, pues es como una emanación, como si de adentro de la misma naturaleza o del mismo ser del Padre saliera otro, o saliera el Espíritu Santo como un fantasma, vamos a llamarlo así de alguna forma para que se tenga cierta idea. Como si del Padre se emanara, saliera una sustancia y eso fuera el Espíritu Santo, un poder, una energía o una manifestación personal, pero del mismo Padre. Otros creen eso, pero del mismo Cristo, que de Cristo emana o sale el Espíritu Santo como de su interior,
del interior de la persona de Dios el Padre, se desprende esto que se llama Espíritu Santo, y esto es un error, no tiene nada que ver con lo que la Biblia realmente enseña. Juan 15, 26 y 1 Corintios 2, 12 dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que ahí lo dice claro, el Espíritu Santo procede del Padre. Ahora, esto no significa que sale de adentro del cuerpo o de la persona o de la forma de Dios el Padre. No es que sale adentro de su propio ser y se emana como si fuese, no sé, porque ellos mismos ni siquiera lo explican. Así que yo no voy a tratar de explicar lo que los mismos antitrinitarios no suelen explicar. Pero no es eso lo que quiere decir cuando procede del Padre. Y lo explico a continuación. 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que en un texto leemos que procede del Padre, en el otro leemos que proviene de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Si usted va a la Biblia, ya que algunas personas entienden que el Espíritu Santo, al proceder del Padre, al provenir de Dios, pues no es otra persona distinta, sino que sale de la misma esencia, del mismo ser de Dios, y que por eso no es otra persona, sino que es el mismo Dios o el mismo Padre. Pues en la Biblia también leemos algo muy similar en cuanto a Jesús. Jesús también procede y proviene de Dios el Padre. Si usted lee Juan 3:2, dice allí hablando de Jesús, que has venido de Dios. Juan 8:42 dice: yo de Dios he salido. Juan 13:3, había salido de Dios y a Dios iba. Y algunas personas también, algunos de nuestros amigos antitrinitarios, pues también hacen una idea fantástica, un poco fantasiosa en cuanto a estos textos, y que porque Cristo vino de Dios y salió de Dios, eso significa que salió de adentro de Dios, que se emanó de adentro, o como si fuese Cristo una especie de clon, como que Dios se clonó e hizo al Hijo de su propia esencia y naturaleza, y por eso Cristo es Dios, por ser engendrado literalmente del Padre, a lo cual no se ofrece tampoco mucha explicación. Pero bueno, esto también es un error, esto no es lo que la Biblia quiere decir. Por ahora vamos leyendo que dice: ha venido de Dios, ha salido de Dios. Pero por ejemplo, el mismo Juan 13:3 dice que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, de donde mismo salió, ahí mismo iba a regresar. Si significa que eso salió de adentro del cuerpo de Dios el Padre, o sea, salió de adentro de su ser y naturaleza, y a Dios regresaba, vamos a creer entonces que cuando Cristo ascendió al cielo, pues volvió y se metió dentro del cuerpo de Dios, volvió y se unió a la esencia, a la persona de Dios, y volvió a ser creeríamos en una especie de modalismo o unicidad. Eso sería una idea bastante fantasiosa, casi espiritista y descabellada. Esto es un error. El haber salido es que estaba junto, a su lado, y simplemente viene de allí, de un lugar muy cercano a Dios, y vino aquí a la tierra. Y cuando regresa a Dios, o a Dios iba, es porque iba a ese mismo lugar, junto a Dios, al lado de Dios. No necesariamente que sale de adentro de su ser y de su esencia. Juan 16, versículos 27 y 28 dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El versículo 28 dice: salí del Padre y he venido al mundo. El 16:30 dice: has salido de Dios. Y el 17:8 dice: han conocido verdaderamente que salí de ti. Eso lo dice Jesús: salí de ti. Se refiere a su Padre, salí del Padre. Ahora, ¿qué significa esto de salir de? Que Él ha venido de Dios, salió de Dios y volvía a Dios. Por ejemplo, esa misma frase bíblica se usa en Hechos 15:24. Dice lo siguiente: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Aquí han salido de nosotros, es que estaban aquí junto con nosotros, estaban bien cerca de nosotros, estaban en el mismo grupo, pero se apartaron. O formaban parte de la iglesia, salieron de nuestro lado y fueron con estas nuevas ideas. Han salido de nosotros. Esto no quiere decir que emanaron de adentro de estas personas, de los discípulos o de los cristianos, y que salieron de adentro de su cuerpo. Así que solamente por leer que Cristo salió de Dios o ha salido de Dios y asumir una especie de
de teología de engendramiento o de una especie de clon, que Dios el Padre se clonó e hizo a Cristo, lo engendró literalmente, pues es algo bastante especulativo y muy alejado del lenguaje bíblico, de la verdad. En 1 Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eso no quiere decir que fueron clonados o que emanaron de adentro de sus cuerpos. Esas son ideas bastante descabelladas. Ahora, yo creo que hasta aquí vamos entendiendo. Jesús también procede y viene y salió de Dios. Y no por eso entendemos que Jesús y el Padre sean la misma persona. Jesús, habiendo salido de Dios, habiendo su proceder, y Él proviene de Dios, aún sigue siendo una persona distinta de Dios, una persona distinta del Padre. Jesús es una persona, el Padre es otra persona. De igual manera, como leíamos anteriormente en Juan 15:26 y 1 Corintios 2:12, el Espíritu Santo procede del Padre, proviene de Dios el Padre, y no por eso tiene que ser el mismo ser o la misma persona de Dios el Padre. Simplemente puede estar al lado del Padre y pues vino a la tierra, por eso se dice que procede del Padre o viene del Padre. No porque haya estado adentro de la persona o la esencia de Dios el Padre. Ahora hay algo que nos dice la Biblia que es un poco polémico. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, Dios es espíritu, y esto se aplica a las tres personas que forman a Dios, que forman la Trinidad, la deidad. Dios es espíritu en la persona del Padre, Dios es espíritu en el Hijo. Cristo, antes de la encarnación, era un espíritu divino. Y el Espíritu Santo, bueno, se le llama Espíritu Santo, de eso no hay duda. En Testimonios para los Ministros, página 404, párrafo 2, dice: el Señor hablará a través de sus mensajeros, son solo instrumentos humanos que no poseen ninguna gracia o hermosura propia y son poderosos y eficaces solo en la medida en que Dios, el Espíritu Eterno, obra en los corazones humanos. Allí la hermana White llama al Espíritu Santo Dios y lo llama el Espíritu Eterno, citando un texto de Hebreos. En la revista Señales de los Tiempos, 3 de octubre de 1892, párrafo 3, dice: el Espíritu Santo indica toda oración genuina. He aprendido a saber que en todas mis intercesiones el Espíritu intercede por mí y por todos los santos. Ahora más adelante continúa diciendo: el Espíritu también nos ayuda en nuestras debilidades y el Espíritu, siendo Dios, conoce la mente de Dios. Y usted sabe a qué texto de la Biblia está haciendo referencia. Dice que el Espíritu es Dios y por eso es que puede conocer la mente de Dios. Ahora, debemos tener esto en cuenta y recordar que Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, porque Dios es espíritu en las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres espíritus divinos. Ahora, la Biblia dice que se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. Y esto ha llevado a muchos a pensar también ideas erradas en cuanto al Espíritu Santo de Dios. Y lo comparan con la humanidad, así como cada persona tiene su espíritu, y el espíritu de una persona se refiere al aliento de vida y en parte también a su carácter, pues asumen que el Espíritu de Dios no es una persona separada o distinta de Dios el Padre, como dice el Espíritu, que es el Espíritu de profecía, que es una persona así como Dios es una persona. Esta cita por lo general es bastante ignorada o rechazada de alguna forma. La Biblia se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. ¿Qué significa precisamente eso? En la pantalla voy a colocar varios textos de la Biblia donde se refiere allí al Espíritu de Dios. Aquí hay una referencia bastante larga, está Mateo 3:16, Mateo 10:20, Romanos 8:9, Romanos 8:14, Romanos 15:19, 1 Corintios 2:11, el 2:14, el 3:16, 6:11, 7:40, 12:3, 1 Pedro 4:14 y 1 Juan 4:2. Allí se nombra al Espíritu Santo el Espíritu de Dios. Ahora, en solo 4 pasajes, al menos yo encontré 4 textos, de hecho hay más que lo llaman el Espíritu de Dios. Hay 4 versículos en la Biblia específicos donde se le llama el Espíritu de Cristo. Está en Romanos 8:9, se le menciona allí el Espíritu de Cristo, y de hecho en el mismo texto se menciona que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. En Gálatas 4:6 se le llama el Espíritu de su Hijo. En Filipenses 1:19 el Espíritu de Jesucristo. Y 1 Pedro 1:11 el Espíritu de Cristo. Ahora, recuerden Juan 4:24 que dice que Dios es Espíritu. Ahora,
Algunos han sugerido que el Espíritu de Cristo es la naturaleza divina y espiritual de Cristo. Cristo es un espíritu eterno, vamos a decir así, era preexistente, se hizo carne, y antes de ser carne era espíritu. Ese es el Espíritu Santo. Cristo mismo, de forma espiritual, en su forma divina, sin la apariencia humana, sin haber tomado la naturaleza humana, ese es el Espíritu Santo. Pero si se refiere eso al Espíritu Santo, que es el Espíritu divino de Cristo, que ese es un Espíritu eterno, pues ese es Cristo, es la persona de Cristo, la persona divina de Cristo. Si el Espíritu Santo fuera literalmente el mismo Cristo, su esencia, su ser y su persona divina y espiritual, porque Juan 4:24 dice Dios es espíritu, Cristo es espíritu, entonces el Espíritu de Cristo no puede ser el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios debe ser otro. Porque el Espíritu de Dios entonces se referiría a la persona o al ser espiritual y divino de Dios. El Espíritu de Cristo no puede ser el mismo Espíritu de Dios, porque Dios, el Padre, y Cristo son dos personas distintas y separadas. Si el Espíritu Santo, como algunos antitrinitarios sugieren, es el Espíritu divino de Cristo, no puede a la misma vez ser el Espíritu divino del Padre, porque el Espíritu divino del Padre y el Espíritu divino de Cristo son dos diferentes. O sea, el ser divino y espiritual, la persona de Dios el Padre, es una persona distinta y separada del ser divino y espiritual de Cristo. Y si Cristo fue hecho carne, y en ese cuerpo divino y humano, la parte interna de Cristo, que es su espíritu divino, que está en un cuerpo de carne, a eso es lo que ellos llaman Espíritu Santo, pues no puede ser eso lo mismo que el Espíritu divino de Dios el Padre que permaneció en el cielo. No sé si se dan cuenta y entienden esto que le quiero decir. Así que cuando se habla del Espíritu Santo y se le identifica como el mismo Cristo, no se le puede también identificar como el Espíritu de Dios, porque estaríamos enseñando aquí el modalismo. Y al final Dios y Cristo serían la misma persona. Solo Dios y Cristo siendo la misma persona, se podría decir que el Espíritu Santo es a la vez el Espíritu de Cristo y a la vez el Espíritu de Dios el Padre. Solo así, siendo Dios y Cristo la misma persona, y terminaríamos todos enseñando modalismo y unicidad, lo cual es un error, una herejía completa en todo lo que dice la Biblia y las Escrituras. Así que el Espíritu de Cristo, eso se refiere a pertenencia, es de Cristo porque le pertenece a Cristo. Así como el Hijo es del Padre, y es el Espíritu de Dios también porque le pertenece a Dios, no porque sea el mismo ser divino de Dios, tampoco sea el mismo ser espiritual de Cristo. Por ejemplo, tenemos citas muy reveladoras del Espíritu de profecía que resuelven esto, y voy a terminar también con una cita bastante poderosa. Estas tres últimas citas del Espíritu de profecía las voy a leer y son bastante claras. Dice la revista Review and Herald, 20 de septiembre de 1898, párrafo 12, dice: cuando el Espíritu Santo implanta el Espíritu de Cristo en el corazón del salvaje y se hace amigo de los siervos de Dios, el avivamiento de la simpatía del corazón es contrario a su naturaleza, contrario a su educación, y usted puede terminar de leer la cita. Así que en esta cita leemos que el Espíritu Santo es quien implanta el Espíritu de Cristo en el corazón del salvaje. Así la hermana White está haciendo una distinción aquí entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Así que no son cosas iguales, no son lo mismo. El Espíritu Santo es quien implanta el Espíritu de Cristo. Así que el Espíritu de Cristo muy bien puede referirse a su carácter, al carácter de Cristo. Tener el Espíritu de Cristo es tener el carácter de Cristo. Ahora sé, y con eso no quiero ser dogmático, sé que en muchas ocasiones el Espíritu de Cristo se refiere al Espíritu Santo. Ahora, debe entenderse, y esto es lo que nos quiere demostrar esta cita, que el Espíritu Santo no es, como algunos han asumido, meramente el carácter de Cristo, o meramente el Espíritu divino de Cristo, este Espíritu eterno de Cristo que era preexistente antes de la encarnación. No es la persona o el mismo ser de Cristo. Esto es un error. El Espíritu Santo es una persona separada de Cristo, es una persona distinta, es la tercera persona en la divinidad de este trío celestial, esta persona viviente en el trío celestial, que es una tercera persona aparte del Padre y de Cristo. Esto es lo que quiere decir esta cita. El Espíritu Santo como tercera persona es quien implanta el Espíritu de Cristo.
Otra cita bastante reveladora es la Carta 8 de 1895, y allí dice lo siguiente: di la verdad, y usted puede leer la cita entera, se la dejo en la pantalla, sin dudar ni vacilar, pero háblalo con denuedo y seguridad, y con el espíritu del Espíritu Santo reposando sobre ti. Y es algo claro, cada persona en la deidad, cada persona en la Trinidad, si es un espíritu divino, como dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y ese espíritu en la persona del Padre, ese espíritu en la persona del Hijo, y ese espíritu en la persona del Espíritu Santo, solo que la persona del Hijo se hizo carne, combinó su espíritu divino con un templo de carne, se hizo uno, un solo ser y persona con ese cuerpo humano, y para siempre va a retener la naturaleza humana, pero sigue siendo también espíritu, solo que está unido a la humanidad. Sin embargo, Dios es espíritu, y el Espíritu Santo también es espíritu. Es un tercer espíritu divino. Así que el Espíritu Santo debe tener su propio espíritu, debe tener su propio carácter, así como Dios tiene su carácter, Cristo tiene su carácter, el Espíritu Santo tiene su carácter. El problema aquí es que la palabra espíritu es una palabra bastante ambigua, tiene mucho significado, se refiere a la persona, se refiere al carácter, se refiere al aliento de vida, se refiere... hay mucho significado en la Biblia en cuanto a la palabra espíritu, y no siempre que leemos espíritu debemos asumir que se trata pues del Espíritu Santo, o se trata de la persona o del carácter. El contexto yo creo que es muy útil para determinar a qué elemento, a qué significado de la palabra espíritu se está refiriendo. Así que es claro, el Espíritu Santo tiene su propio espíritu, y lo deja claro el espíritu de profecía. Debemos hablar con denuedo y seguridad, y con el espíritu del Espíritu Santo reposando sobre nosotros. Así que el Espíritu Santo tiene su propio espíritu. Y esto es una cita bastante explosiva, es una bomba para aquellos que creen que el Espíritu Santo es meramente el Espíritu de Cristo, o el Espíritu del Padre, la persona o el ser espiritual de Cristo o del Padre. No, es también el Espíritu Santo, es una tercera persona, un tercer espíritu divino, o un tercer ser, y una de las tres personas vivientes en el trío celestial. Y esta cita no la puse, es muy conocida, la pueden ver en otro de mis videos. Termino con esta cita, manuscrito 158 de 1904, dice: nuestro Padre está en los atrios celestiales, pero no nos ha dejado solos. Él ha enviado su Espíritu Santo, que ya leímos que es el Espíritu Santo quien implanta el Espíritu de Cristo en el corazón salvaje, y que el Espíritu Santo tiene su propio espíritu. Así que Él ha enviado su Espíritu Santo a esta tierra. Debemos creer en la agencia del Espíritu Santo, o sea, en el trabajo del Espíritu Santo. Así como creer en el Padre y en el Hijo. Muchos quieren creer solo en el Padre y solo en el Hijo, pero no quieren creer en la agencia del Espíritu Santo. No quieren creer que Él es una tercera persona, que es una persona tanto como Dios es una persona, como lo dejamos evidente en este video. En nuestro bautismo bajamos al agua y fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hicimos un juramento solemne a Dios, y estos tres poderes supremos del cielo se comprometieron a nuestro favor para que fuéramos vencedores. Que Dios te bendiga. Espero que este material haya sido de bendición para ti, y si crees que ha sido bastante aclaratorio, si está claro y estás de acuerdo con lo que se explica en este video, te animo a compartirlo. Ayúdame en este ministerio. Maranatha.